Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que voy a iniciar al tiro, para que no se me vaya a olvidar, recordándoles mi libro Resurrección, que los está esperando en el villegas.cl/tienda, segunda edición. Los espera también para no tirarse por las ventanas, también segunda edición. Y otros libros que quedan de otras ediciones, muy pocos ejemplares, pero algún interesado va a poder encontrar un ejemplar. Están agrupados a veces de a dos, de a tres, o los puede comprar de a uno, por supuesto. Ya sabe la dirección elvillegas.cl/tienda. Y este programa lo auspicia Hey, un corredor súper eficiente porque se dedica a pocos encargos, entre otras cosas, métodos especiales, trabajan de lunes a domingo, así que si usted tiene algo que quiere arrendar o que quiere vender, póngase en contacto con Ángel Hey, no esté meses empantanados con otros. Sigo con Remodeling, una empresa de remodelación en temas de pintura, pisos, o sea, cambios o arreglos del parqué, muebles de cocina, remodelaciones mayores a cargo de arquitectos puros profesionales que entregan un trabajo profesional y garantizado por una empresa que está ahí y que responde ante cualquier problema. Y método EVE, si usted quiere eliminar la celulitis, las estrías y otras cosas feas, acuérdese que eso no lo va a lograr corriendo, ni en una bicicleta estática, ni dejando de beber o de comer. No van a desaparecer. Hay métodos específicamente hechos para eso que se desarrollaron en Corea del Sur. Los trajo el método EVE y están disponibles para usted en 3 locales. Uno está en Vitacura, otro en Concón y el tercero en el sur de Chile, en Los Ángeles. Póngase en contacto, averigüe los detalles de esto. Bueno, voy a partir por una cosa que podría parecer, y es en sí misma minúscula, pero que siendo minúscula es representativa de algo bastante mayúsculo. Y me refiero a esta insistencia de Abbott y Costello, Manucheri y Ciccardini, a quienes han unido otros, de ver pendejerías con las cuales atacar el gobierno que recién comienza de Cast. Como recordarán, Manucheri y Ciccardini, Abbott y Costello, primero presentaron un recurso a la Contraloría en relación a pecados cometidos por Cast sobre una cosa absolutamente insustancial, como todos recuerdan. Pero no bastando eso, ahora están punceteando a la Contraloría para investigue cómo se financió un almuerzo que le ofreció a sus compañeros de universidad el presidente Cast en La Moneda. Era un grupo grande, 70 personas, que las pagó con su tarjeta de crédito, la comida, todo eso lo costeó Cast. Eso dice él y yo le creo. Yo creo siempre lo que se me dice hasta que no se pruebe lo contrario, y conozco a Cast y sé que está diciendo la verdad. Y si no estuviera diciendo la verdad, lo diría en su momento, pero yo le creo en este momento. Pero lo importante no es lo que yo crea, sino que lo que cree el señor Manucheri y la Ciccardini. No contentos con acusar a la esposa del presidente de haber bajado a cocinar la otra vez sin ponerse toda una escafandra de astronauta, ahora esto otro, también vinculado con comida, qué curioso. Ahora, a ellos se sumaron otros del mismo talante, llamémoslo así, de estos dos personajes, de esta pareja, Abbott y Costello. Ahora, ¿no les dice algo a ustedes que un sector político, no necesariamente todo el sector político, pero por lo menos una fracción de él, participan activamente o miran con complacencia estas acusaciones de Manucheri, un poco también riéndose porque no lo toman muy en serio, pero en fin, ¿no les parece muy elocuente acerca de lo bajo que ha caído ese sector, que están preocupados de tales pendejerías, que quién pagó un almuerzo, que si tenía o no tenía una escafandra la señora, la primera dama de la nación, mientras preparaba, no cocinaba, mientras servía los platos para un almuerzo? A mí me parece que es bastante elocuente de el bajón brutal que ha sufrido la izquierda, el que sus ataques al gobierno, que los sacó a patadas de La Moneda y de otras partes, lamentablemente no a todos que están atornillados,
que se preocupen de atacarlo no por los grandes temas que ellos son incapaces, en primer lugar, ni siquiera de entender, sino que por estas pendejerías. ¿Qué se dice de una persona que hace pendejerías? ¿Qué se dice de un grupo completo que se concentra en pendejerías? Todos hemos conocido en nuestros trabajos, yo he trabajado en muchas distintas partes y he conocido a toda clase de gente, pero he notado que jefes de mediano nivel, gente que ascendió un par de peldaños, pero hasta ahí nomás llegaron, nunca más les dieron pelota, se quedaron estancados en una posición intermedia, entre media y media baja, un poquito por arriba del empleado común y corriente, y que están frustrados porque saben que no van a llegar más arriba, que sus carreras se acabaron. Fíjense ustedes con qué pasión, con qué obsesión se preocupan de joder a los de abajo con minucia. Que llegaste 1 minuto atrasado y ayer llegaste 2 minutos. Oye, no debieras hacer esto. Cosas como esa. Cosas como esa. Y mil más. Fastidiando por pequeñeces porque no tienen posibilidades de fastidiar por cosas importantes. No están en ese nivel. Entonces fastidian por minucias. Son hinchapelotas, digamos. Esa es la expresión que se usa. Bueno, Manucheri y Ciccardini son un par de hinchapelotas, acompañados por una horda de hinchapelotas de un sector que está hundido en el descrédito, en el fracaso, y que, como dijo un ex presidente del directorio de Codelco, una persona con la cual le tengo algún respeto, dijo de frentón, refiriéndose a su sector dentro de la izquierda, que el sector de esa persona es la centroizquierda o la izquierda democrática, como quieran llamarla. Dijo, no tenemos nada, la centroizquierda no tiene nada que ofrecerle al país. Y si la centroizquierda no tiene nada que ofrecerle al país, la izquierda tampoco. Ya sabemos, ya vimos, ya experimentamos lo que le ofrecieron al país. Todos los días aparecen nuevos escándalos financieros, nuevas pruebas de la incompetencia, de la corrupción que reinaba. Y esa es otra cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Qué me dicen ustedes? Aquí viene esto de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Gente vinculada a un gobierno que se metió al bolsillo miles de millones de dólares, que hundieron las arcas fiscales, que desviaron fondos a fundaciones, que favorecieron a sus amigotes con asesoría y con toda clase de cosas, que vengan ahora a joder por un almuerzo. ¿Qué me dicen ustedes de eso? Hay que ser muy hipócrita, ¿no? Hay que ser muy descarado. ¿Por qué no echan una miradita a su sector el señor Manucheri, que ya ha demostrado hasta el cansancio, por si acaso no nos habíamos dado cuenta, lo pequeña que es su mente, digamos, claramente, y la de su pareja? Pero no es el único, no son los únicos. Es un conjunto completo que se ha empequeñecido, se ha jibarizado mental y políticamente, al punto que están preocupados de cómo se financió un almuerzo, mientras el país está con un tremendo agujero fiscal causado por ellos a lo largo de 4 años de exacciones, de robo, de corrupción y de incompetencia. Están preocupados por quién financió un almuerzo. Por si la señora esposa del señor de Castro, no me acuerdo el apellido, una señora muy respetable, muy fina, si estaba en la escafandra de los astronautas, de los perdidos en Marte o no, mientras cocinaba. Por una parte es para la risa. O sea, que lleguen a ese nivel, digamos, minúsculo y microscópico. Y por otro lado, uno piensa, ¿cómo personajes así pudieron ser elegidos? O, bueno, ¿cómo personajes como Bader, como ese fulano, llegó a ser miembro de una asamblea que iba a determinar la Constitución de Chile? Cuando uno empieza a pensar en el material humano que llegó a las más altas instancias del poder en Chile, que estaban en capacidad, como estuvieron durante 4 años, de hacer y deshacer, o más bien en este caso deshacer, que estuvieron en capacidad de determinar el marco jurídico básico de Chile en la Constitución. Uno se pregunta, ¿pero cómo pudo pasar esto? Uno es dominado por el asombro, por el pasmo. ¿Qué le pasó al país que eligió a estas calamidades?
¿Quiénes fueron los que pusieron en el Parlamento a Manucheri, Chicardini y a los demás? ¿Qué clases de personas se dejan engañar e hipnotizar por seres como esos? Como eso. Es bien impresionante. Es bien impresionante y al mismo tiempo bien explicable, porque aquí tenemos el resultado de unos 30 o 40 años en que la formación de las nuevas generaciones, tanto en el plano formal, institucional, como son los colegios, las universidades, etcétera, la ley, por último, y en el plano más informal, como es la familia, el barrio, la comunidad, que ya no existen comunidades en este país en realidad. Bueno, ahí está el resultado, ahí están estas calamidades, ahí están estos Boris, estos Chicardini, estos Manucheri, toda esta gente que no tienen sustancia intelectual, que no tienen nada, las patas y el buche nomás. Y ahora preocupados de quién financió un almuerzo. Increíble. Increíble y al mismo tiempo absolutamente creíble, absolutamente explicable. Por un lado, además, por otro lado, más bien dicho, el verlos tan disminuidos política y mentalmente no deja de conformarlo a uno, porque significa que no son capaces de hacer, bueno, son capaces de hacer daño, son capaces de oponerse, son capaces de poner piedras en el camino, pero nada más. Desde luego no son capaces, como dijo esta persona, este expresidente del directorio Codelco, no son capaces de ofrecerle nada al país. ¿Qué le pueden ofrecer? Díganme ustedes, ¿qué le puede ofrecer lo que queda de la democracia cristiana? ¿O qué le puede ofrecer el Partido Socialista al país? ¿Para qué hablamos de qué es lo que le puede ofrecer el Partido Comunista? El Partido Comunista solo puede ofrecer lo que han ofrecido a sus poblaciones los partidos comunistas de todos los tiempos y de todos los países. Ruina, opresión y en algunos casos, no en Chile, en algunos casos, masacres, genocidas. ¿Saben ustedes cuánta gente murió en manos de Stalin? Que ahora en Rusia le están construyendo monumentos de nuevo, porque ahora lo están revalorizando Stalin. Murieron entre 20 y 25 millones de personas por obra directa de Stalin. ¿Saben ustedes cuántas personas murieron en China cuando lideraba Mao Zedong? Millones de millones de millones. ¿Sabe cuánta gente mató Ceausescu antes que lo mataran a él en Rumania? ¿Sabe cuántos crímenes cometieron los dirigentes del Partido Comunista de la República Democrática Alemana? Bueno, vayan viendo. Ahora, esos son casos extremos. En Chile no. En Chile no han matado a nadie. Porque no tienen poder, en primer lugar. No sabemos lo que harían si tuvieran el poder absoluto que tenían los Stalin, los Ceausescu y otros. No voy a llegar a ese extremo de decir que iban a andar matando gente. No. Pero sí, lo que vivimos, que hicieron. Arruinar el país. Permitir la desintegración geográfica de Chile, parte del cual está en manos de narcotraficantes o de extremistas de las supuestas causas de los pueblos originales. Poblaciones, barrios, ciudades en manos de los delincuentes. Permitieron eso. Permitieron la entrada de miles y miles de delincuentes. Arruinaron nuestras relaciones internacionales con los países con quien mejor relaciones tenemos que tener. ¿Y para qué hablamos de la economía? Entonces, después de todo ese descalabro, están preocupados de quién financió un almuerzo en La Moneda. Es extraordinario, extraordinario. Bueno, pero así es la cosa. Y se han vuelto tan insignificantes. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Yo conocí a la izquierda, al Partido Comunista en la época en que yo era cabro. Lo conocí muy de cerca. Era otra cosa. Era otra cosa completamente. O sea, el calibre mental de sus militantes, de sus dirigentes, de su secretario general, como se llamaban entonces, los que presidían el Partido Comunista, tenían a intelectuales de verdad y no los fantoches que se llaman a sí mismos intelectuales de ahora. Estaba Volodya Teitelbaum, muy buen escritor, entre otras cosas, por ejemplo. Y otro, Alejandro Litschut. Tenían gente valiosa. Bueno, ahora no podemos decir lo mismo, lamentablemente. Qué bueno, por otro lado. Bien, permítanme, amigos, recordarles Fastmark. Si usted importa desde Estados Unidos como empresario
permanentemente cantidades grandes, o si usted es un particular que de repente compró algo, no nos atiende en Estados Unidos y solamente lo hizo esta vez y nunca más lo va a hacer. En cualquiera de los dos casos, Fastmark, una empresa chilena de transporte de carga desde Estados Unidos a Chile, lo va a atender con la misma celeridad y eficiencia, ya sea una empresa o un particular. Fastmark.cl, fast, rápido, Fastmark. Continúo con Praderas de Frutillar, esta iniciativa, me está cargando la palabra emprendimiento ya, esta iniciativa inmobiliaria que está en su segunda etapa, en la región de los lagos, parcelas hermosísimas, hay una foto ahí y eso es lo que es. Además, usted sí conoce la región de los lagos, usted sabe, usted donde se pare, mire para donde mire, va a encontrar lo mismo, verdor, cielos tersos, agradables lluvias, la lluvia es vida, amigos míos. Después sale el sol precioso, lagos, montañas, el volcán Osorno, todo eso a disposición suya en estas parcelas que están en su segunda etapa, cuentan con 5.000 metros cuadrados de superficie, tienen instalada, listo para conectar a lo que usted ponga ahí, a la casa que construya o instale, agua, electricidad, incluso fibra óptica, y además está a 5 minutos en vehículo de Frutillar, que es una ciudad muy agradable, donde usted encuentra todo lo que necesite. Hay supermercados, carnicerías, almacenes, restaurantes, cafeterías, está el Teatro del Lago, está el lago, obviamente, y 1000 cosas más a su disposición a 5 minutos. Bueno, continúo con Oxibiota, el polvito que se echa en un poquito de agua, en una cacerolita, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted destruye de raíz los malos olores, de raíz. No los tapa, no los cubre, no los despeja por un rato. ¿Por qué? Porque estas bacterias destruyen otras bacterias que se llaman anaeróbicas. Estas son aeróbicas. Esas anaeróbicas agarran la materia orgánica, la descomponen y en ese proceso es que salen los gases que llamamos mal olor. Si usted elimina esas bacterias, que es lo que hacen las que usted produjo, no hay descomposición y si no hay descomposición no hay mal olor. O sea, se va a la raíz del problema y por eso lo están ocupando en muchos restaurantes, casinos y casas privadas como la mía, donde una casa grande que tengo muchas mascotas, muchos gatos, muchos perros, hay pájaros que defecan igual que todos los seres vivientes y hay materia orgánica, pero no hay malos olores gracias a este producto. Y termino este bloque con Controller. Controller, amigos míos, es una empresa que usted tiene que conocer y contactar para mejorar lo suyo. Se hacen cargo de optimizar, estudiar cómo están sus procesos contables, si está funcionando bien, cómo está el tema de la declaración de impuestos. ¿Tiene usted o no ha tenido o capaz que tenga problemas con impuestos internos? ¿Cómo van los procesos administrativos? ¿Cómo están los temas laborales? Muchos factores fundamentales para el funcionamiento de una empresa, estimados amigos, se hace cargo Controller, 20 años de experiencia en esto. Las empresas que se atienden con ellos optimizan su funcionamiento, eliminan multitud de problemas, suben las tasas de rentabilidad, todo mejor, porque siempre todo se puede mejorar y ellos son expertos en eso. También atienden pymes. Pueden atender pymes, que son quizás las más necesitadas de estas cosas, porque no tienen personal para hacerse cargo, digamos, masivamente de los temas que toda empresa, por chica que sea, tiene que atender. Continúo. El Partido de la Gente ha hecho, por medio de Parisi, su creador, Fiat PDG, dijo en algún momento Parisi, y otros miembros de ese partido, ha hecho una serie de pronunciamientos en estos días. Uno de ellos es que les gustaría, que preferirían, que la ley de reconstrucción, que se presentaría precisamente hoy día, entiendo, en el Congreso, se divida, o sea, que no se presente como un solo paquete que se aprueba o desaprueba en bloque, sino que en sus distintos componentes. Y están muy preocupados de la clase media, insistieron mucho. Insistió Parisi, insistieron estos otros personeros, ellos están preocupados por la clase media. Dijo, cuídenme a la clase media, como si fuera el dueño. Cuídenme a la clase media mientras voy a las casitas, dijo Parisi. Ahora, ¿qué es eso?
¿Cuál es esa clase media? ¿En qué consiste? Porque no solo París y la gente del PDG, que se consideran, digamos, que tienen su soporte electoral en la clase media, sino que muchos otros de vez en cuando sacan a relucir, y a veces no de vez en cuando, a menudo, el tema de las clases medias. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde están las clases medias? ¿Cómo se definen? Nadie se ha dado la molestia de definir. Usted puede, naturalmente, hacer la definición que se le dé la gana con los ingresos. Entonces usted puede decir, por ejemplo, toda familia que tiene un ingreso de 1,5 millones hasta 5 millones es clase media, y de 5 millones para arriba ya es clase media alta, y así, y toda familia que tiene menos de 1,5 millones al mes ya no es clase media, sino que media baja y más abajo, y así. Usted puede hacer las divisiones que quiera, pero con eso usted no obtiene una clase, usted obtiene un agregado numérico, que es una cosa muy distinta. Usted obtiene una serie de elementos que tienen la misma característica que usted ha definido desde afuera, pero no necesariamente ese agregado de ítems, en este caso de familia, que comparten, que están en, supongamos, el 1,5 millones, los 5 millones, comparten nada más que eso, una definición que usted hizo. No necesariamente tienen las mismas ideas, los mismos valores, los mismos pensamientos, el mismo modo de vida. ¿En qué se parece? Pongamos por caso, voy a poner un ejemplo, un profesional que no le va muy bien. Entonces solamente gana 2 palos al mes, pero está dentro de la definición de clase media. ¿Y cómo se compara con las perspectivas y los puntos de vista de un jardinero que le va muy bien y gana 2 palos? Un jardinero común y corriente, eso que le va a cortar el pasto a su casa, y gana 2 palos. Él siente que le va bien, le está yendo bien, considerando su profesión. Vive en determinados barrios, tiene determinados valores, tiene una determinada familia, referentes de todo orden. ¿Qué tiene que ver con ese profesional de los 2 palos? Nada, salvo que los dos usted los metió en la misma categoría numérica. Yo conozco gente de clase alta, gente millonarios de verdad, que cuando uno les preguntaba, ¿tú a dónde te identificas? Yo soy de clase media, dicen. Como que es más aceptable, más políticamente correcto decir que uno es de clase media, a decir, no, yo soy de clase alta. Yo no conozco a nadie de clase alta que se atreva a decir yo soy de clase alta. Le suena como eso, a soberbia, a cachetonería, a no sé. Entonces son todos de clase media. Y lo mismo con gente que realmente están en una situación difícil, también se definen de clase media. Si no se quieren definir de clase media, no se dicen, oye, soy de clase baja, dicen somos trabajadores. No sé por qué asumen que los trabajadores son ellos solamente los que ganan poco. Todos somos trabajadores si trabajamos en alguna cosa para comer. Entonces, quiero volver al punto. Esta idea de que hay una clase media que es el soporte, la base, el soporte electoral y el soporte político, más allá del electoral, el soporte ideológico de un partido, es bastante frágil, porque hasta que no definan a qué se refieren con clase media. Y no quiero ponerme pedante académicamente, no se trata de eso. Se trata de que está bueno ya que se la corten los políticos de vendernos pomadas verbales, retórica, porque no son los únicos. Unos hablan de la clase media, otros hablan de los desposeídos. ¿Desposeídos por quién? Uno les pregunta, ¿quién los desposeyó? ¿Qué poseían antes que llegaron los malos en la película y los desposeyeron? Otros hablan de los ricos. ¿Cuáles son los ricos? ¿Los que ganan un poco más de 5 palos o los que ganan 5 millones de dólares? ¿Cuáles son los ricos? Los ricos. ¿Y cuál es la diferencia entre esos ricos y el resto de los chilenos? Aparte de la plata. Hay muchas categorías de estas que son meramente verbales y están muchas de ellas cargadas de antipatía y de odio, como esto de los ricos, los fascistas. Categorías completamente vacías, o más bien dicho, vacías de contenido conceptual y repletas de hormonalidad. Normalmente resentimiento y odio cuando hablan de los ricos, los fachos, los de arriba, los de esto, los gerentes, los... Y luego están los cargados de una cosa como cálida, grata y benevolente y rica, la clase media. Bueno, no es suficiente sostén, señor Parisi, con mucho respeto, el hablar de que ustedes están cuidando la clase media. ¿Y cómo la están cuidando? Veamos las votaciones. Ahí se va a ver. Por ejemplo, el gobierno va a presentar proyectos que tienen que ver
con el desarrollo económico. Uno de esos proyectos tiene que ver con bajar los impuestos a las empresas que son las que invierten. No invierte doña Juanita ni el señor del buque manicero. Invierten los empresarios que tienen capital y deciden invertir o no invertir. Y al invertir crean trabajo y esos trabajos van a dar muchos de ellos a la clase media. Bueno, prueben su interés por la clase media apoyando un proyecto que va a promover el crecimiento. Parisi dijo que, bueno, miren, sí, pero de repente estas rebajas corporativas producen efecto a largo plazo, pero ¿qué pasa en lo inmediato? No, en lo inmediato también, señor Parisi, usted es economista, entiendo. Usted sabe perfectamente que en términos de las decisiones que toma la gente que invierte, los capitalistas, los derechistas, el tema de la expectativa es fundamental, porque ninguna inversión, desde luego, funciona instantáneamente. Yo invierto hoy día y mañana hay 500.000 trabajadores más con pega. No, por supuesto que no. Pero usted empieza a ver un cuadro distinto, una atmósfera distinta, y usted empieza a tomar decisiones que van a producir efectos quizás no inmediatos. ¿Qué medida económica, señor, salvo, por ejemplo, subir impuestos o tener que tomar medidas como la que se tomó el gobierno con el tema del petróleo, que era inevitable? Bueno, esas son cosas que pueden ocurrir, tienen efecto inmediato. Pero en términos de crecimiento económico, todo eso toma tiempo. Por supuesto que toma tiempo. Tiene que decidirse la inversión, tienen que venir los estudios de factibilidad, tiene que empezar a moverse la plata y poco a poco empieza la cosa a materializarse, empiezan a aparecer nuevos trabajos, empiezan a hacerse cosas. Toma tiempo. Entonces, esto de decir, bueno, sí, pero en lo inmediato. Yo no veo qué cosa en lo inmediato se podría hacer, por ejemplo, para favorecer a eso que llaman ustedes las clases medias. ¿Los bonos? Otra vez volver a la política de los bonos, los perdonazos, los borronazos, los regalos, las coimas al público electoral. Eso no funciona. Eso lleva a la ruina. Esa es la política de la izquierda, señor Parisi, no es la política de su partido. No debiera ser la política de su partido. Si están pensando en la clase media, bueno, apoyen los proyectos que van a llevar acá, van a tener como efecto, no importa si mañana mismo o pasado mañana, el desarrollo económico. Primera cosa. Y bueno, hay otra cosa más todavía, más importante, fíjese. Los gobiernos y los políticos debieran estar pensando no en favorecer a tal o cual grupo de la población. Unos hablan de los desposeídos, o a veces hablan de los trabajadores, que se supone que son solamente los que están con una pala en la mano, todos los demás no hacemos nada. Otros, como ustedes, hablan de la clase media. Otros, indignados, hablan de los empresarios, de los ricos. No. La política, la gestión de un gobierno está para favorecer a la nación entera. Y de hecho, cuando se favorece a un grupo, se favorece a todos. Cuando crece la economía y los ricos se hacen más ricos, cosa que molesta tanto a los resentidos, también se favorecen los que no son tan ricos, pues hay más ingresos. Es lo que vimos en el país durante los mejores años de la Concertación. Todo el país creció, toda la gente, unos más y otros menos, pero todos prosperaron. Tuvieron acceso a bienes que nunca antes habían tenido ni siquiera la ilusión de llegar a poseer. No se trata de favorecer a la clase media o de favorecer a las clases bajas o favorecer a los trabajadores, favorecer a los gerentes o favorecer a los ricos o favorecer a quien sea. Se trata de favorecer a Chile. Pensemos en Chile, que es una entidad además, señor, que incluye a los que aún no han nacido siquiera. Incluye a las futuras generaciones. Estamos trabajando para ellos también. Así como cuando usted planta un árbol, aquí les podría contar una historia que yo creo que viene a cuento. La voy a contar porque este es un programa para mayores. Las señoras que se escandalizan con palabras un poco fuertes pueden ponerle mute ahora. Había un señor, un viejito, plantando un árbol que se demora como una araucaria que se demora cientos de años en crecer. Entonces pasó un jovencito, de haber sido ambientalista, o no sé, y le dijo, pero ¿cómo estáis plantando esta cuestión que no la vaya a ver nunca?
no la vaya a ver nunca crecer, no la vaya a ver nunca desarrollarse como un árbol. Y el viejito, con una mirada llena de sabiduría, lo miró y le dijo: ¿por qué no te vas a la chucha? Yo planto lo que se me da la gana. Bueno, perdonen la expresión, pero más o menos eso. Tenemos que hacer como ese viejito, pensar también en los que vienen, no pensar en la clase media. Yo, que soy de la clase media ahora y quiero un bono, quiero un regalo, quiero esto, quiero lo demás allá. No pensar en los supuestos desposeídos para que les devuelvan el castillo que tenían y que les robaron. No. Estamos todos los que vivimos ahora en Chile, como ese viejito, plantando para el futuro. Y ese acto de plantar nos debiera bastar. Porque además en el acto de plantar vamos a estar mejor nosotros también. Así que ese discurso de la clase media ya está un poquito añejo, está un poquito viejo, está un poquito gastado, y sería bueno que que lo abandonaran. ¿Por qué no usamos el lenguaje de la inteligencia, Parisi? Y diga usted, vamos a votar aquello que nos parezca inteligente, que nos parezca positivo para la nación de hoy y para la nación del futuro. Vamos a plantar esas araucarias, por así decirlo. En vez de decir, estoy buscando un maceterito para favorecer a la clase media. No, pues. Así es que tiene la oportunidad el Partido de la Gente de ser importante para el bien del país, y tiene la oportunidad también de convertirse en un ente intrascendente y mezquino dedicado a pensar en esa supuesta y fantasmagórica clase media y en aliarse de repente con los demoledores del país. Eso sería bastante penca. Bastante penca. Espero que no, y creo que no va a ser así, entre paréntesis. Permítanme ahora entrar a otro bloque. Servicios logísticos de ingeniería, consultores, una empresa que usted debiera, todo empresario, consultar una vez al año como mínimo para ver qué está pasando con su logística. Si está funcionando mal, usted está perdiendo plata, usted está perdiendo clientes, y muchas veces esas hemorragias no se reflejan en los libros de contabilidad. Sencillamente no llegó un cliente que podía haber llegado. Sencillamente ustedes perdieron un cliente porque el despacho no fue a tiempo. O no llegó toda la mercadería, algo pasó en el camino. 1000 cosas. Haga que se la revisen. Eso es lo que hacen estos ingenieros. La revisan, encuentran lo que está funcionando mal o a media, le ofrecen un modelo alternativo de funcionamiento y le buscan el personal adecuado. ¿Qué está esperando? Sigo con conversas numéricas. Un ingeniero que desarrolló una manera de enseñar las matemáticas que le cambia completamente la perspectiva a aquellos niños que tienen problemas y que dicen: yo odio las matemáticas, me cargan las matemáticas, me va mal. Bueno, no es un problema del chiquillo. Toda persona normal puede aprender mucha matemática incluso, pero depende de cómo se le enseñan. Y lamentablemente los métodos de enseñanza que prevalecientes en los establecimientos educacionales son pésimos. Él encontró una manera de que los niños vean la otra parte de las matemáticas, la que realmente interesa, y los cambia completamente, les cambia el switch. Lo ha hecho con muchos niños que tenían problemas y les ha cambiado la vida, no solo con el colegio, sino que para más adelante. Conversas numéricas, amigos, pónganse en contacto. Compreoro.com, el lugar donde usted puede adquirir, ya sabe, aquí está, no se los voy a mostrar de nuevo, el lingotito de plata, una onza son como 15 gramos, por ahí creo, de plata pura, 99% o más, certificado por la Católica. Este metal precioso subió un 100% de valor el año pasado. Tenerlo no es solo una garantía de una especie de póliza de seguro financiero, sino una inversión. Y el oro, aquí tengo otra bolsita con un cuarto de onza, 3, algo gramos, también más de un 99% de pureza garantizado por la Universidad Católica, también subió el año pasado un 65%. No me imagino que hayan mejores inversiones que tener oro y plata. Compreoro.com. Y termino este bloque con Brandlex, una firma especializada en la protección, gestión y estrategia de marcas desde el ámbito legal. La marca es la base, el fundamento del valor de su empresa. Usted compra Coca-Cola no simplemente porque le gusta el líquido que va dentro de la botella, sino que Coca-Cola, la marca. Y así usted compra un Mercedes-Benz
No porque usted es un mecánico experto y examinó cómo está diseñado el motor y las válvulas de encendido. No, por la marca Mercedes-Benz. La marca es importantísima, hay que defenderla, hay que conservarla, hay que protegerla. Ellos lo hacen de todos los ángulos posibles, registran marcas desde luego en Chile y en el extranjero, buscan y analizan la viabilidad de marcas, defienden las marcas si hay oposición, todo relacionado con las marcas, estimados amigos. Es además una estrategia de negocios con respecto a la marca, no es solo inscribirla, una estrategia de negocios acerca de cómo usar su marca. Bueno, todo lo relacionado con eso, amigos, en brandlex.com. Y dicho lo cual, continúo con el programa. El señor José Joaquín Brunner y otros, pero especialmente Brunner, escribió una columna sobre el tema de lo que está pasando en los colegios y el de la autoridad del profesor, que dice él que es fundamental que la autoridad del profesor se fortalezca porque ha sido debilitada a lo largo de años con muchas prácticas y conceptos pedagógicos bastante estúpidos. Él no usó esa palabra, la uso yo. Él es muy fino, José Joaquín Brunner, muy delicado para escribir y con muchas citas y mucho Hannah Arendt y muchas cosas. Bueno, muy académico el estilo de ellos. Pero es cierto lo que dice de que se necesita fortalecer. Pero en medio de toda esta columna lanzó una frase que le debe haber parecido muy ingeniosa y que más o menos lo dijo: con esto los detectores de metales ustedes registran el metal, pero no registran el vacío de autoridad, que tiene una serie de causas que el propio Brunner enumeró y con razón. Bueno, otros se han sumado, aparecieron otros expertos, otros profesores, otras autoridades pedagógicas, más o menos a decir sí, tiene razón, brillante columna, la de Brunner y sí, bla, 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 bla. Todo esto está muy bien. A veces un poquito cursi todo lo que dijeron y la manera como lo dicen, pero en fin, da lo mismo. Perdonémosles eso. Hay un pequeño detalle, sí, que no explica ninguno de ellos, de todos estos grandes intelectuales, y es cómo se genera la autoridad. ¿Cómo se genera la autoridad, señor Brunner? ¿De dónde sale la autoridad? Usted dice que es importante la autoridad, que el profesor sea una figura de autoridad, el maestro que enseña, el referente, el hombre que es respetado. Absolutamente cierto. Pero ¿cómo se genera eso? Yo no vi ninguna explicación. Ahora, yo voy a permitirme una. Toda autoridad, y no solo las autoridades en el colegio, no solo el profesor, no solo lo que ocurre en un establecimiento educacional, toda autoridad no necesita hacer un despliegue directo, esa autoridad de fuerza, porque la tiene a sus espaldas. La autoridad, toda autoridad, detrás de toda autoridad legítima, respetada, hay latiendo a sus espaldas un poder capaz de sancionar. Es muy simple. Ese poder capaz de sancionar llega a un momento en que uno no lo percibe, no está a la vista. Cuando usted enfrenta a un carabinero y usted lo respeta como autoridad, usted no está pensando que detrás del carabinero hay otros miles de carabineros, hay un cuerpo, hay una capacidad física, por último, de llevarlo usted a la fuerza a una comisaría y llevarlo después a una corte y que se van a producir sanciones. Todo ese mecanismo de sanción está a la espalda de ese carabinero. Está latente. Y así es como surge la autoridad. Una vez que ese poder latente genera, que está detrás de una autoridad, genera esa posición de autoridad, ese poder latente, esa capacidad de sanción, pasa a un segundo, tercero y cuarto plano. Y esa figura de autoridad empieza luego a respetarse por otros elementos que se van agregando, evidentemente. Entonces usted tiene un maestro de historia o de matemática, es un buen profesor, usted lo respeta porque es respetuoso además de los alumnos, usted lo respeta porque conoce su materia, pero también lo respeta porque si usted se pone insolente con ese profesor va a llamar a esos poderes latentes que estaban detrás de su espalda y va a llegar el inspector
así era en mi época, y lo va a llevar a la inspectoría y ahí lo van a sancionar. Detrás de toda autoridad hay un poder. La autoridad no nace del aire, no nace de un mero reconocimiento de las virtudes de la persona que está en un cargo de autoridad. Se sostiene, se mantiene y se preserva porque hay una capacidad sancionadora a sus espaldas, que genera la autoridad y que luego sostiene la autoridad. Así de simple. Cualquier persona que haya leído un texto para primer año de sociología sabe eso. La autoridad no viene del cielo, viene de la sanción, que después usted la puede olvidar. Usted empieza a generarse un respeto de segundo grado, por así decirlo, una derivada de respeto, pero el fundamento que está detrás es la capacidad de sanción. En una oficina, por ejemplo, usted respeta y obedece las órdenes de su jefe, no porque el jefe lo esté apuntando con una escopeta, sino porque ese jefe en última instancia tiene la capacidad de sanción de hacer que lo echen a usted. Mire qué simple. Y entonces tiene esa autoridad, ese es su sustento. Y usted va a obedecer una orden de ese jefe aunque le parezca una idiotez la orden, aunque le parezca injusta. Y si es justa la orden, usted va a respetarla y va a obedecerla sin ningún problema, pero siempre sabiendo, consciente o inconscientemente, que detrás de eso, de esa persona que no tiene una pistola en la mano, hay una capacidad de sanción que consiste en que lo echen. Sí, qué simple esto, ¿no? Entonces las medidas que se estén tomando en los establecimientos tienen que restablecer ese primer piso, ese cimiento de la autoridad que es la capacidad de sanción, señor Brunner. No son cosas distintas entonces. Decir que los detectores de metales solo detectan el metal pero no el vacío, suena muy bien, suena muy inteligente, pero en el fondo no es vacío, no tiene sentido. El detector de metales va a generar la autoridad en última instancia. Genera la autoridad de todas maneras, aunque se olvide. La genera incluso para el que no lleva una mochila con algo que detecte, que sea detectado por el detector de metales. Se está indicando directo o indirectamente, consciente o inconscientemente, que detrás del inspector, del profesor, del administrativo, hay una capacidad de sanción. Sanción jurídica, sanción penal o por último sanción administrativa. No hay otra base del poder que la sanción y no hay otra base de la autoridad que el poder. Se habla en algunos ámbitos de la vida de la autoridad derivada de las capacidades de la persona, de su prestigio. Pero eso es otra cosa. Cuando usted dice, esta persona lo que está diciendo es autoridad, es una autoridad en esta materia. Pero ahí no es el tema, ahí no es un tema de obediencia, no es un tema de regular comportamiento, es un tema de aceptar proposiciones que está haciendo esa persona que tiene autoridad intelectual. Es un gran académico, así que lo que digo yo lo escucho, tiene autoridad para hablar de eso. Pero no me está dando órdenes, no se está generando una relación de obediencia, de poder. Es ahí donde importa e interesa y es esencial la capacidad de sanción que hay detrás. Esto es tan simple, no es como sumar 2 más 2. Pero, bueno, a estas personas les gusta rizar el rizo y lanzar frases para el mármol. Pero, en fin, hay que restituir efectivamente la autoridad del profesor, pero recuerden, la autoridad del profesor no basta con hablar de la autoridad del profesor, no basta con hablar del maestro que tiene autoridad, no basta con hacer gárgaras con palabrería, tienen que tomarse medidas concretas, que en última instancia son sanciones, señor Brunner. Bueno. Una noticia buena a propósito de lo que estábamos mencionando, de que París está preocupado de que inmediatamente se empiecen a ver que hayan medidas que inmediatamente puedan recuperar el país y no solo una rebaja de impuestos que se va a ver quizás a largo plazo. Bueno, todo se ve a largo plazo. De hecho, a largo plazo vamos a estar todos muertos, París, así que da lo mismo. Pero el Fondo Monetario Internacional elevó la proyección de crecimiento de Chile al 2,4%, lo cual es una cifra bien penca, la verdad, pero menos penca que 2% o que 1,5% o cualquier otra cifra numéricamente inferior. Pero vean ustedes cómo están las cosas en nuestro mundo. La proyección de crecimiento. Ahora, ojo con las proyecciones. La palabra misma dice qué es lo que es una proyección. Proyectar es, por así decirlo, tirar una línea a partir de lo que tenemos aquí presente ahora en este momento. Entonces, la línea va así
entre este punto y este va así que yo pongo una regla y sigo estirando la línea y va a ser así en este momento. Pero eso supone que estos dos puntos, que la relación, esto es como en un diagrama de X y Y, tenemos que suponer de que el ángulo se mantiene, pero resulta que puede que no, pues. Yo no sé qué proyecciones se pueden hacer hoy en día en nada, considerando la situación del mundo, que está cambiando todas las condiciones y las variables. Entonces, uno no puede en realidad proyectar absolutamente nada con seriedad. Uno que puede hacer una adivinanza, puede proyectar una esperanza, pero un pronóstico económico. Yo no sé si vamos a crecer al 2,4. Yo creo que no. Para serle franco, no creo. Considerando todas las piedras que van a poner en el camino, desde luego, para esta ley de reconstrucción nacional. La izquierda, que está obsesionada con destruir este gobierno porque es lo único que tienen. Como dijo, de nuevo voy a regresar al señor este que fue presidente del directorio Codelco, que además de decir de que no tiene nada que ofrecer la izquierda, dijo, lo único que tienen es oponerse a todo. Bueno, con oponerse a todo no logran, no favorecen nada, no ganan, digamos, más estimación del público, no van a ganar votos, pero mientras tanto pueden joder en el Congreso. Hay que considerar ese factor. Luego hay que considerar los factores mundiales. El tema del petróleo es uno de ellos. Las guerras que se han producido y se están produciendo. En general, la situación internacional. Todo está el orden mundial que conocíamos, la globalización, todo eso se está crujiendo o viniéndose abajo. Entonces, ¿cómo se pueden hacer proyecciones? Me pregunto yo. Claro, uno puede hacer proyecciones con lo que ahora hay, pero yo creo que lo principal es decir, bueno, pero ¿cuánto va a durar estas condiciones que permiten hacer esta proyección? Esto no es una línea recta, esto es una curva, y no sabemos para dónde va a ir esa curva. No. Así es que veremos. Yo creo que lo que más se puede esperar de este gobierno en términos económicos no es que las cifras crezcan maravillosamente, sino que ponga los cimientos para que algún día en que se resuelvan los temas que están pendientes, crezcan bien. Y eso es fundamental y creo que es lo más importante. Los cimientos del edificio del crecimiento es lo que tiene que hacer este gobierno. Ojalá que además se produzca crecimiento en cifras como esta o mucho mejores que esta cagada del 2,4. Pero lo principal en este momento es reparar y establecer cimientos sanos y sólidos, para que quizá el 27 y el 28, si las cosas se mantienen bien, crezcamos, o como mínimo que no nos achiquemos, que nos mantengamos como estamos. El día de mañana, si tenemos más guerras mundiales de un alcance mayor del que ya tenemos ahora, si la situación se hace más caótica, va a ser una gracia mantenerse en el 0% de crecimiento, pero no pasar al menos 1 o menos 2. Eso ya sería una gracia. Eso ya sería un tremendo aporte. Y estoy hablando en serio. Bueno, ahora me voy a poner teológico y voy a comentar una frase que se mandó el Papa León no sé cuánto, León XIII creo que, no sé. El Papa, a propósito, comentando a su vez comentarios de Trump, en el sentido que la política exterior del Papa era muy débil. ¿Cuál política exterior? El Papa no tiene que tener política exterior, tiene que tener política interior, el espíritu de los cristianos, salvar las almas. Eso es. Bueno, el Papa hizo comentarios sobre los comentarios de Trump y dijo que en el corazón de Dios no hay espacio, no le gusta mucho a Dios los malvados, los soberbios y los prepotentes. Bueno, no solo a Dios, sino que a cualquier persona decente no le gustan ni los malvados, ni los soberbios, ni los prepotentes. Pero permítanme una pequeña disquisición teológica para cambiar un poco el contenido de este programa. Dios es lo que los griegos llamaban logos, intelecto, ciencia, no corazón.
Yo no me puedo imaginar a una entidad omnipotente, creadora del universo, con corazón en el sentido como lo entendemos nosotros esa expresión, o sea, con sentimientos. ¿Cómo puede tener sentimientos? Ni siquiera parecido a los sentimientos humanos Dios, que está, si existe, infinitamente, indescriptiblemente por encima de toda consideración humana. Dios no tiene corazón. Dios es logos. Punto. Perdón. Eso es casi como lo veo yo. El Papa lo verá de otra manera. Pero les quiero contar que Dios no tiene corazón. Dios no se molesta. Y si Dios tiene corazón, como dice el Papa, y le cargan, estoy usando expresiones humanas, los malvados, los prepotentes, si Dios tiene tanto corazón, tiene que tener un corazón mucho más grande que el nuestro. Y si tiene un corazón mucho más grande que el nuestro, ¿por qué permite en primer lugar que existan los malvados, los prepotentes y los soberbios, pues? Bueno, el viejo problema del mal, que es un viejo tema de discusión entre los que se interesan en estos temas teológicos, cómo Dios permite el mal. Es un tema muy viejo, se ha discutido 1.000.000 de veces, y aquí surge de nuevo en cierto sentido. No es que Dios permita el mal, o combata el mal. Está muy por encima de esas consideraciones humanas de lo que es mal y bien. Para nosotros bien y mal es lo que nos favorece o nos desfavorece. Así de mezquina es nuestra visión. Esa es nuestra visión, por último, no podemos tener otra. No sabemos cuál es la visión de Dios. Dios simplemente, si existe un creador que observa su creación desapasionadamente, porque Dios no tiene pasiones. Lo mira con el logo, un poco como un artista ve su obra. Un artista de verdad no ama su obra, la ve y está satisfecho por sus perfecciones e insatisfecho por sus imperfecciones y ya está pensando en una nueva obra que sea mejor y esta la desecha ya, la supera, le sirvió y se olvida de ella. Lo mismo hará Dios, supongo yo. Ahora, ¿es soberbio y prepotente Trump? Obviamente que sí. En eso estamos todos de acuerdo, yo creo. Es un hombre con una bocaza gigantesca. Dice cosas que además no solamente tiene una gran bocaza, sino que muchas veces no hace nada de lo que dice. O sea, porque uno puede tener una bocaza y hacer lo que la bocaza dijo, por último. Pero no. Efectivamente, un personaje, no voy a decir malvado, creo que es soberbio y prepotente y vanidoso. Y todas las virtudes típicas de la raza humana nomás. Porque por donde uno mire. El otro día estaba viendo, les cuento, creo que lo conté en uno de los mails gratuitos que ustedes pueden recibir si se mete a elvillegas.cl/correo y le va a llegar todos los días un mail gratuito. Estuve viendo un documental en que el principal personaje, uno de los principales personajes, un jugador de ajedrez que se llama Hans Niemann. Un jugador importante, está en la elite. Pero es un hombre tan arrogante, tan soberbio, tan violento, que resulta insufrible. Bueno, y muchos otros de que se dedican a lo mismo son por el estilo. Toda persona parece que llega a cierto nivel de poder, de capacidades, de éxito, pierde la cabeza. Y Trump, que es simplemente un hombre, está dirigiendo el país más poderoso del mundo y yo creo que perdió la cabeza. ¿Quién no la pierde? Algunos ni siquiera la pierden porque nunca la tuvieron, como hemos tenido algunos casos acá en Chile. Así es que yo, señor Papa, le digo, Dios no tiene corazón. Dios mira cómo nos movemos, nos agitamos en este mundo. Y Dios mira, yo creo que si tiene pasiones, tiene un poquito de desdén por quienes se pasan la vida pensando, mirando para arriba a ver de ganarse el cielo, en vez de cumplir con su trabajo. El trabajo de las criaturas de Dios es cumplir con el rol, hacer el papel para el cual se les puso ahí, para que Dios mire y contemple este teatro divino. No para que estemos desde el escenario diciéndole al autor de la obra, pss, pss, sálveme, sáqueme de aquí, no me gusta esta cuestión. No tiene gracia ninguna. Cada cual haga lo suyo, nada más. Y traten de no ser prepotentes ni soberbios, porque es una de las cosas más ridículas, considerando
pequeñez de la naturaleza humana es la soberbia y la prepotencia. Bueno, estimados amigos, déjenme contarles ahora de Urantiacos, una empresa de muy talentosos desarrolladores de software que no son soberbios, que desarrollan software a la medida de lo que su empresa, su corporación, su organización necesita, a la medida, cual es mucho mejor que adoptar un software generalista y ustedes tratar de más o menos acomodarlo. Siempre van a haber problemas con eso. Pero no solo desarrollan el software como lo hicieron, por ejemplo, para la Universidad Católica, un software global, sino que también aplicaciones móviles, hosting, Moodling, todas esas cosas vinculadas con servicios o procedimientos o protocolos informáticos que usan las organizaciones para distintas tareas. Urantiacos. Y continúo, amigos, con DCRBot, una empresa dedicada a ver que usted en su empresa esté realmente protegido contra los hackers, contra los delincuentes informáticos que abundan como una plaga inmensa y que cada día inventan nuevas maneras de entrar a sus computadores, a sus centros de datos, etc. Y dejan la crema. Entonces, por eso que hay una ley que se pone en vigor en diciembre que va a sancionar a las empresas que no estén bien protegidas. Y bueno, viene de CRBot y revisa su empresa, ve qué tal está funcionando su seguridad, hace un escáner, hace pruebas, detectan las vulnerabilidades que existen, casi siempre existen. Hacen simulaciones de ataques para verificar que es así, que usted resiste o no resiste, y hacen una auditoría y finalmente lo dejan a usted como corresponde, bien blindado. dcrbot.cl. Continúo con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica a estos artistas del flamenco, que usted, si no conoce este arte, hoy miércoles en la noche, o sea, el miércoles en la noche para ustedes, y mañana en la noche para los que vean este programa en la noche, porque este programa a veces lo emitimos antes. Bueno, como sea, el miércoles en la noche hay flamenco en Casa del Jamón. Un espectáculo espectacular, esta vez va a ser más espectacular que nunca porque van a haber bailadores de los dos sexos, me parece. Va a estar la raja, digamos. Y usted va a conocer este arte maravilloso. Y si usted quiere tener artistas como esto en una función privada, póngase en contacto con ellos en flamencas.cl. Están disponibles para cumpleaños, matrimonio, eventos corporativos también, obviamente restaurantes, como van a estar en Casa del Jamón miércoles en la noche. Espero que esté saliendo el afiche del miércoles en la noche de la función. Ahí está la dirección en Avenida Italia. Muy fácil llegar, se estaciona el auto ahí mismo, por ahí mismo, no hay problema. Sigo con La Bollería, una empresa de banquetería y de pastelería, las dos cosas. En las dos cosas excepcionalmente ricas las cosas que preparan. Nosotros conocemos a la dueña y hemos probado sus productos y puedo garantizar que lo va a pasar muy bien. Si estoy organizando una comilona, un almuerzo gigante, un banquete, un almuerzo grande, llámelo banquete, llámelo como quiera, y sabe que no da abasto usted para hacerlo todo en su cocina, póngase en contacto con Instagram, @labollería_pirque. Y no olvide, amigo, que empezaron los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com, cursos para niños, para adultos, para viejos, para jóvenes, para principiantes, para jugadores experimentados, para lo que sea. Cursos online, 25 lucas, nada más, amigos, nada en estos días. Ideal para los chicos para desarrollar sus capacidades cognitivas e ideal para los adultos para que las mantengan. Para eso es el ajedrez en gran parte. Fuera que es muy entretenido el juego, muy entretenido. Y bueno, en cuanto a la situación internacional Ucrania-Rusia, buenas noticias para Ucrania. La elección de Magyar como primer ministro de Ucrania, de Hungría, es una buena noticia para Ucrania porque, a diferencia de Orbán, que era verdaderamente un sirviente, un mozo, un correveidile de Putin,
él va a permitir que los europeos, estaba trancando a Orbán eso, porque era miembro de la Unión Europea y su voto era en contra, estaba vetando unas ayudas muy importantes, monetarias, 90 billones de dólares, armamentos, etcétera. Zelensky fue a Alemania, además, se contactó con el primer ministro alemán, Merz, y este primer ministro alemán está dispuesto a entregar, y va a entregar a Ucrania, mucho armamento, no sé cuántos cientos de misiles Patriot, artillería antiaérea de último modelo alemana, 30 y tantos sistemas, no me acuerdo el nombre, pero son sistemas muy eficientes, como todo lo que hacen los alemanes. Y además las declaraciones políticas de este señor, como las de Magyar. Magyar dijo algo obvio: ningún país se le puede estar obligando a una paz dictada, o sea, una paz hecha a favor del que lo agredió en primer lugar. O sea, ¿qué país del mundo está dispuesto a que lo agrede otro país, se apodera de un pedazo de su territorio y luego le digan firma la paz cediendo sus territorios? ¿Qué país del mundo? Me pregunto si Trump aceptaría, imaginémonos que México le invade California y entonces le dijeran a Estados Unidos: sí, bueno, ¿quieren la paz? Déjenles California a los mexicanos. Por último, era de ellos antiguamente. O Nueva México, Texas. No creo que aceptara. ¿Qué país aceptaría eso? No. Así es que son buenas noticias para Ucrania. Y, por supuesto, los rusos siguen haciendo sus ataques criminales a civiles. Y ahora están tratando de dejar sin agua a toda la población que se muera de sed en Ucrania, bombardeando los diques, las reservas de agua que tiene Ucrania. Son unos salvajes. Pero van a perder la guerra, la están perdiendo. La están perdiendo. Por las bajas que sufren en todo orden de cosas, porque no han logrado avanzar prácticamente nada, porque su economía se está yendo al suelo. ¿Saben ustedes que en Rusia ya pararon la internet para que no se puedan comunicar, para que no puedan contactarse con el mundo y ver lo que está realmente sucediendo en Ucrania? O sea, están restableciendo los viejos sistemas y protocolos del sistema comunista. La represión, la comunicación solamente viene de arriba para abajo, nada lateral. Bueno, es la sociedad rusa. De una manera o de otra, con el gobierno que sea, siempre terminan viviendo en un régimen despótico, en un régimen de opresión. Qué lástima, pero es así. Bueno, amigos, voy a poner fin al programa. Hemos terminado. Mañana estaremos nuevamente el próximo programa, no sé, mañana, esta noche, cuando vamos a estar con Nicole Rodríguez. Y no olviden, amigos, por favor, mi libro Resurrección, segunda edición, tal como para no tirarse por la ventana, que los espera en el villegas.cl/tienda. Y un agradecimiento a la gente que ha estado sumándose últimamente a Patreon para mantener este programa funcionando. Recuerden que en Patreon usted paga la cuota que quiera al mes con tarjeta en dólares. Si usted quiere darnos 3 lucas, el equivalente a 3.000 pesos chilenos al mes, o 2.000 pesos, calcúlenlo en dólares. No ponga 3.000 porque le van a cobrar en dólares. Le ha pasado a un par de personas, pero le hemos arreglado el problema. Eso se arregla de inmediato. Pero igual es una lata. Entonces, si usted quiere darnos 10 lucas, calcule cuánto es eso en dólares. Si quiere darnos 100 lucas, bueno, calcule cuánto es eso en dólares. Y usted se sale cuando quiera. Si de repente ya no quiere apoyar este programa, se sale nomás. No está obligado de por vida a estar con nosotros. A los que han estado sumándose, muchas gracias. Lo mismo con Flow, que es otro sistema de apoyo a youtubers. Muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo programa. No sé si mañana o esta noche, en el próximo programa. Chao.